desde incendios forestales hasta cascadas que derraman un líquido rojo sangre. La Antártida sirve como un laboratorio natural lleno de los helados y escalofriantes secretos de la vida. 20 descubrimientos en la Antártida que nadie puede explicar. Número 20. La colonia pesquera más grande del mundo. Los científicos se han topado con algo alucinante en el mar de Weddell en la Antártida. Estamos hablando de la colonia de cría de peces más grandes del mundo y es realmente colosal, más grande de su tipo en el mundo. Como todos los continentes del planeta Tierra, este increíble descubrimiento se realizó utilizando un sistema de cámara especializado llamado OFOBS que inspeccionó el fondo del océano debajo del hielo. El equipo estimó que hay alrededor de 60 millones de nidos de peces, cada uno de unos 15 centímetros de profundidad y 75 centímetros de diámetro. Estos nidos están custodiados por dracos adultos y algunos contienen huevos, y lo que esto hace es que sea fascinante es que este enorme caldo de cultivo era desconocido hasta ahora. Parece estar relacionado con la influencia de aguas profundas más cálidas desde el mar de Weddell. Este descubrimiento resalta la necesidad de realizar esfuerzos de conservación, ya que este ecosistema único debería ser designado área protegida. Si bien el mar de Weddell está cubierto de hielo durante todo el año, su relativa delgadez permite que prospere la vida, incluidas esponjas marinas, corales, pulpos y estrellas de mar. En la zona habitan unos 2000 focas y es posible que se alimenten del draco rayado, aunque esto aún no se ha demostrado definitivamente. En esencia, este notable hallazgo muestra los increíbles misterios que aún se esconden en las profundidades de nuestros océanos y la importancia de preservar estos entornos únicos. Número 19. Naufragio de resistencia. El descubrimiento del barco Sir Ernest Shackleton, el Endurance, es realmente notable. A pesar de pasar más de un siglo en las aguas heladas de la Antártida, el barco permanece notablemente bien conservado. No es simplemente asombroso. Las imágenes del lugar de naufragio muestran el barco erguido desafiando las duras condiciones que enfrentó. A pesar de pasar más de un siglo a 3 kilómetros del agua, el barco permanece en excelentes condiciones, con sus vigas aún prácticamente intactas y su nombre claramente visible en la popa. La expedición de descubrimiento encabezada por el Fondo del Patrimonio Marítimo de las Malvinas utilizó tecnología avanzada para localizar y documentar el barco, que ahora está designado como monumento según el Tratado Antártico y no debe ser perturbado. Este descubrimiento es un testimonio tanto del increíble viaje de supervivencia de Shackleton como de las desafiantes condiciones que enfrentó la expedición para encontrar el barco. Las convincentes imágenes del naufragio no dejan dudas, ya que el nombre de barco se destaca en negritas letras doradas. Es como encontrar una pieza faltante del rompecabezas, ayudándonos a desbloquear el misterio de cómo el Endurance encontró su destino helado y fue como aplastado y finalmente hundido. También es una prueba del impresionante trabajo de los constructores navales noruegos. El lema de Shackleton, con la resistencia conquistamos, no podría ser más apropiado para esta notable historia de resiliencia y exploración. Pero hay algo aún más interesante. Número 18. Lago del tamaño de una ciudad. Muy por debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental, los científicos han hecho un hallazgo épico, un enorme lago de agua líquida denominado lago Snow Eagle. ¿Por qué es tan importante? Bueno, les diremos por qué. Porque en los sedimentos de este lago se esconden secretos potenciales que podrían descubrir la historia de la capa de hielo de la Antártida, que se remonta a nada menos que 34 millones de años. Este descubrimiento es como descubrir una cápsula del tiempo del pasado helado de la Tierra. Este lago escondido se encuentra a 3.2 kilómetros de hielo en las tierras altas de la tierra de la princesa Isabel, parte de la capa de hielo de la Antártida Oriental. Con una superficie de 370 kilómetros cuadrados, es uno de los lagos subglaciales más grandes de la Antártida. A pesar de ser el lugar más frío de la Tierra, la Antártida Oriental alberga numerosos lagos subglaciares, incluido el lago Snow Eagle. Las condiciones únicas bajo el hielo, como la presión de la capa de hielo y aislamiento del aire helado, permiten que estos lagos permanezcan líquidos. La salinidad del agua también contribuye a su punto de congelación más bajo. Los investigadores utilizaron radares y sensores en aviones de investigación polar para descubrir este lago escondido, y se cree que contiene información crucial sobre la historia de la capa de hielo, cambios climáticos y posibles propuestas de calentamiento global. Pero esperen, llegar a estos antiguos secretos es como el argumento de una película de aventura. Estamos hablando de kilómetros de hielo para perforar,
Entonces estos intrépidos exploradores tienen un plan, quieren instalar una estación polar cerca y a partir de ahí idearán un plan maestro para perforar, alcanzar esos sedimentos antiguos y decodificar la historia del cambio climático de la Tierra. Interesante, ¿verdad? Descubrir estos sedimentos antiguos podría ofrecer información valiosa sobre cómo era la Antártida antes de que se congelara, cómo ha sido influenciada por el cambio climático y qué significa para su futuro un mundo en calentamiento. El estudio fue publicado en la revista Geology. Número 17. Floraciones de fitoplancton. Imaginen esto, hace una década, en una aventura oceánica financiada por la NASA, los científicos se toparon con una vista asombrosa, colonias masivas de fitoplancton floreciendo bajo el hielo marino en el océano Ártico. Estos organismos microscópicos parecidos a plantas son para el océano lo que la hierba es para la Tierra. Absorben la luz solar, nutrientes esenciales y mediante la fotosíntesis crean su propia energía. Ahora avancemos hasta el día de hoy y tenemos noticias interesantes. Los investigadores han encontrado evidencia de que podría estar ocurriendo floraciones similares de fitoplancton bajo el hielo marino alrededor de la Antártida. Sí, este descubrimiento desafía lo que los científicos solían pensar. Verán, muchos creían que el hielo marino de la Antártida era como una fortaleza impenetrable que bloqueaba toda la luz del sol y no dejaba espacio para la vida debajo. Entonces, ¿cómo encontraron estas flores escondidas? Bueno, utilizaron una combinación de herramientas de alta tecnología. Primero observaron los datos recopilados por los flotadores Argo, que son como laboratorios flotantes que miden diversas propiedades del océano. Estos instrumentos pueden incluso detectar la presencia de clorofila y partículas de carbono en el agua, señales de que hay fitoplancton cerca. Luego los científicos analizaron más de 2000 inmersiones realizadas por estos flotadores durante 7 años y lo que encontraron fue sorprendente. El fitoplancton parecía estar acumulándose incluso antes de que el hielo marino se hubiera retirado por completo, en la primavera y el verano del hemisferio sur. En algunos casos había suficiente fitoplancton para sugerir que ya estaban en marcha eventos de floración. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la vida bajo el hielo marino y su papel en el ecosistema, revelando un entorno más diverso y dinámico de lo que imaginamos. Número 16. Evidencias de incendios en la Antártida. Imagínense la Antártida no como la expansión helada que vemos hoy, sino como un lugar próspero y dinámico repleto de vida hace 75 millones de años durante la era de los dinosaurios. Lo alucinante es que no era una vida cualquiera, sino una tierra que sufría frecuentes incendios forestales. Sí, oyeron bien, incendios en la Antártida. Esta revelación destruye nuestra imagen mental de este continente helado y abre una ventana a su extraordinario pasado. Empecemos del principio. Nuestro viaje a esta antigua Antártida comienza con la doctora Jocelyn Manfroy, una paleobotánica brasileña que desempeñó por primera vez su evidencia de estos incendios en 2015 y ahora en un estudio innovador publicado en la revista Frontiers in Earth Science. Un equipo de investigadores de Brasil y Chile proporciona pruebas aún más convincentes de que los incendios forestales ocurrieron con regularidad durante el periodo Cretácico de la Antártida. Los culpables: erupciones volcánicas, específicamente cuando la vegetación se encontró con las nubes de ceniza arrojadas por esos volcanes. Hoy en día podemos ver la Antártida como un desierto helado e implacable, pero en el pasado fue todo lo contrario. Debido a cambios constantes de las placas tectónicas, esta masa de tierra alguna vez fue el hogar de una deslumbrante variedad de especies y extensos bosques. Esos antiguos incendios forestales, ahora conservados en carbón fosilizado, desempeñaron un papel fundamental en la configuración del entorno terrestre durante la era Cretácica. Este increíble descubrimiento sirve como vívido recordatorio de que la historia de nuestro planeta es una historia de cambios constantes y sorpresas infinitas ocultas dentro de sus capas geológicas. Es un testimonio de la naturaleza en constante evolución de la Tierra y secretos enterrados en su pasado antiguo esperando ser revelados por científicos intrépidos. Número 15. Pirámide. En 2016, Internet entró en un frenesí por una teoría alucinante, una supuesta pirámide acechando en el corazón helado de la Antártida. Según los entusiastas de las conspiraciones, un vídeo de YouTube cortesía de Third Face of the Moon supuestamente reveló una pirámide descubierta en Google Earth, lo que generó especulaciones sobre una base extraterrestre escondida debajo. Sin embargo, esta teoría tuvo una cantidad de escépticos. Este vídeo viral mostraba lo que parecía una estructura piramidal en medio de la extensión helada, pero por un momento hubo algunos problemas evidentes. En primer lugar, la etiqueta en sí, Pirámide de la Antártida, estaba mal escrita, por lo que hizo sonar las alarmas de que tal vez esta imagen había sido manipulada. Como era de esperar, las opiniones estaban divididas. Algunos abrazaron con entusiasmo la teoría y otros lo descartaron como una formación natural. Nigel Watson, el cerebro detrás del manual de investigaciones OVNI, intervino enfatizando que estas formaciones en forma de pirámide generalmente nacían de fenómenos naturales y no de construcciones extraterrestres. Al final, el misterio de la llamada pirámide antártica quedó sin resolver, añadiendo
otra capa de intriga al mundo de las teorías conspirativas sobre la Antártida, y hay más. Hay muchas más cosas allí de las que puedan llegar a imaginar. Número 14. Rica diversidad. Prepárense para sorprenderse porque los científicos de la Universidad de Pretoria han descifrado el código de los duros paisajes de la Antártida. La Antártida, conocida por su desolación helada, en realidad está repleta de millones de microorganismos. Estos pequeños llaman hogar a las vallas secos de la Antártida Oriental. Sí, el mismo lugar que pensábamos que era un pueblo fantasma microbiano. ¿Cómo descubrieron este asombroso secreto? Bueno, la magia genética moderna jugó un papel muy importante. Dirigido por el brillante profesor Don Cowan, el equipo de investigación desenterró un microcosmos bullicioso bajo el suelo helado. Estamos hablando de una población potencial de 1 a 10 millones de microorganismos por gramo de suelo. Alucinante, ¿verdad? Cambia completamente el guión de lo que pensábamos que sabíamos sobre la vida en la Antártida. Ahora quizás se pregunten cómo lograron este truco de magia microbiana. Utilizaron métodos genéticos de vanguardia, especialmente analista de ADN ambiental ETNA. Esto le permitió descubrir una amplia gama de bacterias, hongos y virus que prosperan contra viento y marea. Pero eso no es todo. Estos microbios antárticos han evolucionado para vivir en algunas de las condiciones más duras del planeta. ¿Han oído hablar alguna vez de comunidades hipolíticas? Son pequeños héroes que se refugian bajo guijarros transparentes protegiéndose de los rayos ultravioletas y los cambios bruscos de temperatura. Y aquí está el verdadero truco. Algunas de estas ingeniosas criaturas beben hidrógeno atmosférico para obtener energía, potencialmente produciendo agua en el proceso. A medida que el cambio climático toca la puerta de la Antártida, comprender estos microgenes es esencial. Esta investigación no se trata solo de microbios, se trata de la tenacidad de la Tierra. Número 13. Agujero enorme. Un agujero colosal tan vasto como el estado de Maine apareció repentinamente en el hielo marino invernal de la Antártida, dejando a los científicos rascándose la cabeza con asombro. Lo crean o no, este descubrimiento asombroso proviene de las mentes brillantes de la Universidad de Toronto y el proyecto de modelización y observación del clima y el carbono del océano austral. Ahora bien, lo que hace que esto sea aún más alucinante es que estas aberturas, conocidas como polinias, son notoriamente difíciles de detectar, especialmente en el implacable invierno antártico. Se extiende sobre 77.000 kilómetros cuadrados, siendo el más grande observado en el mar de Weddell en la Antártida desde la década de 1970. La ciencia detrás de esto es nada menos que cautivadora. El agua más cálida y salada de las profundidades sube y se encuentra con el hielo, derritiéndolo y formando este misterioso agujero. Pero aquí está el truco. Todavía no sabemos las consecuencias a largo plazo de estas polinias en el clima y los océanos de la región. Es un enigma que los científicos están tratando de resolver con entusiasmo, y quién sabe qué otras sorpresas nos depara la Antártida. Aquí tienen un adelanto. Hay sorpresas tan grandes como montañas. Número 12. Montañas escondidas. Imaginen una colosal cadena montañosa acechando debajo de la Antártida, aproximadamente del tamaño de los Alpes, y ha sido un misterio durante siglos. Estos gigantes cubiertos de hielo, llamados montañas subglaciales Gummersteppe, se apiñan a 3.2 kilómetros debajo de la enorme capa de hielo de la Antártida Oriental. ¿Por qué es esto tan importante? Porque es la clave para comprender cómo el cambio climático podría afectar el nivel del mar. Y ahora, así está la parte más emocionante, porque estos científicos descifraron el código y descubrieron que hace aproximadamente 34 millones de años, una fuerte caída en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera inició la transformación helada de la Antártida, comenzando en estas montañas Gummersteppe. Y adivinen qué, en la cima de esos picos tropezaron con algunos de los hielos más antiguos de nuestro planeta, tal vez con más de 1.2 millones de años. Esos son muchos años. Lo hicieron con una sofisticada tecnología de radar, gravedad y magnetismo. Resulta que estas montañas deben su existencia a un proceso geológico llamado rifting, que se remonta a unos 1000 millones de años, cuando los continentes chocaron y formaron esta enorme raíz montañosa. A pesar de la erosión del tiempo, esta raíz permaneció. ¿Cómo se produjo otra ruptura? Hace unos 250 millones de años, la raíz se calentó, levantando la tierra para resucitar estas montañas. Y la mejor parte, la capa de hielo de la Antártida Oriental, una colosal capa de hielo de 10 millones de kilómetros cuadrados, actuó como un guardián contra una mayor erosión. Número 11. Meteorito. Hablemos de una explosión del pasado que hizo que todos hablaran en 1996. ¿Recuerdan cuando los científicos estaban convencidos de haber encontrado signos de vida en un meteorito marciano de la Antártida, el famoso meteorito Allen Hills ALH 84001? Bueno, resulta que fue un caso de identidad equivocada y la verdadera historia trata más de rocas que de extraterrestres. En aquel entonces los investigadores pensaron que habían ganado el premio gordo con estructuras diminutas que parecían bacterias, pero adivinen qué, estas estructuras no estaban
jugando una mala pasada, en realidad eran el resultado de procesos geológicos. Se les llama jardines químicos y pueden lograr una personificación orgánica bastante convincente. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante. Un estudio reciente decidió profundizar en estas estructuras y descubrió una saga geológica. Resulta que el ALH 84001 pasó por dos transformaciones importantes: serpentinización y carbonatación. La serpentinización es como las rocas charlando con el agua, especialmente si son ricas en hierro y magnesio. La carbonatación, por otro lado, ocurre cuando las rocas se mezclan con el dióxido de carbono del agua, y lo realmente sorprendente es que estos procesos ocurrieron en Marte hace entre 3.900 y 4.100 millones de años. Número 10. Cascadas de sangre. Imaginen una cascada carmesí. Sí, han oído bien, una cascada de color rojo brillante que fluye desde el pie del glaciar Taylor en algún lugar de la Antártida. Es como una escena de otro mundo, y durante más de un siglo los científicos se preguntaron por qué parecía sangre. En 1911 el geólogo Thomas Griffith Taylor tenía la descabellada teoría de que las algas rojas eran las culpables de este espeluznante espectáculo. Pero hizo falta casi medio siglo para desenmascarar el verdadero villano, las sales de hierro. Lo realmente fascinante es que el agua comienza su viaje cristalino solo para transformarse en un rojo intenso cuando toca el aire por primera vez en milenios, todo gracias a la oxidación del hierro. Pero hay más. Un estudio reciente profundizó en este enigma y descubrió un giro. El hierro no estaba ahí como mineral común y corriente. Se formó en nanósferas, pequeñas esferas 100 veces más pequeña que un glóbulo rojo normal. Estas nanósferas no tenían solo esta estructura cristalina como los minerales típicos, lo que les hacía bastante astutas. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, no es solo una peculiar historia antártica, tiene un significado cósmico. Esta cascada roja no es simplemente un fenómeno extraño, es un comienzo de camino hacia un mundo subterráneo de alta presión, condiciones de oscuridad total y una comunidad microbiana aislada que ha estado prosperando allí durante millones de años. Entiendan esto, la vida podría estar acechando en lugares hostiles de la Tierra, y tal vez incluso otros planetas podrían estar escondidos en lugares similares, y nuestro equipo actual no lo detectará. Pero detectar estas formas de vidas ocultas necesitaría alguna acción de microscopios electrónicos de transmisión de alta tecnología, y lamentablemente lanzar una en paracaídas a Marte no está en la agenda todavía. La próxima vez que se topen con una cascada carmesí, no piensen en una película de terror, piensen en ello como una puerta de entrada para descubrir los secretos de la vida, no solo en la Tierra, sino en el cosmos. Número 9. Bosque fósil. Si retrocedemos 56 millones de años, la Antártida no estaba helada, era un bosque próspero. Sí, escucharon bien, descubrimientos recientes revelan la verdad sobre este misterio helado. ¿Cómo podría sobrevivir un bosque frondoso en un lugar más frío que un congelador? Retrocedemos a la década de 1830, cuando James Ake tropezó con los primeros trozos de madera fosilizada de la Antártida. Hoy sabemos que estos fósiles son sorprendentemente comunes. Es como encontrar una pieza de un rompecabezas que no encaja del todo. ¿Cómo podrían crecer los bosques en un lugar que es más frío que un congelador? Los investigadores se asociaron con gente de la Universidad de Leeds y el British Antarctica Survey. Emprendieron un viaje épico a la isla Seymour en el mar de Weddell para descubrir más sobre estos bosques antiguos. Imagínense mares desafiantes, vientos locos o incluso estar casi atrapado en la isla debido al hielo. Conquistaron todo. Su arduo trabajo dio sus frutos cuando encontraron diversas hojas fósiles que son como cápsulas de tiempo que nos informan sobre el clima de la Tierra hace mucho tiempo. Estas hojas no solo son geniales para los libros de historia, nos ayudan a comprender los cambios climáticos pasados y prepararnos para el futuro. La próxima vez que se imaginen la Antártida, imagínenlo con un poco más de vegetación. Número 8. Microbios. Adivinen con qué se toparon los astrobiólogos en la Antártida. Estas esteras microbianas fotosintéticas, como las que forman enormes estructuras en forma de cono de hasta medio metro de altura. Ahora bien, si esto no despierta tu curiosidad, ya no sabremos qué lo hará. Amigos, este increíble descubrimiento tuvo lugar en el lago Untersee, que no es una masa de agua cualquiera, es un gigante situado a 563 metros sobre el nivel del mar que reclama con orgullo el título del lago de superficie más grande de toda la Antártida Oriental. Pero aquí es donde la cosa se vuelve realmente fascinante. Estas alfombras microbianas no se parecen a nada que la ciencia haya visto antes, son como retroceder en el tiempo, un guiño nostálgico de los estromatolitos que adornan nuestro planeta hace más de 3.000 millones de años. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, estas esteras son como cápsulas del tiempo que podrían revelar secretos sobre la vida antigua de la Tierra. Además, esta investigación obtuvo el apoyo de fuentes privadas y gubernamentales, incluido el programa de astrobiología de la NASA. Así que estén atentos a más sorpresas provenientes de las heladas profundidades de la Antártida. Número 7. Huella humana.
Si bien a menudo pensamos que es un reino helado e intacto, los humanos han estado viviendo y construyendo en la Antártida durante años. Algunas investigaciones innovadoras del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmania y la División Antártica Australiana acaban de revelar el verdadero impacto humano en la Antártida. Resulta que más de la mitad de las grandes zonas costeras libres de hielo de la Antártida han sido perturbadas por la actividad humana. Solo los edificios cubren nada menos que 390.000 metros cuadrados de terreno y miren esto. La huella visual, que es esencialmente donde se puede ver la actividad humana, se extiende a lo largo de 93.000 kilómetros cuadrados. A pesar de que 53 países firmaron el Tratado Antártico para salvaguardar el lugar, no hemos sabido hasta cuándo hemos estado jugando con él. Los lugares a los que estamos afectando más son los ambientes sensibles, esas zonas libres de hielo cerca de la costa. Estos lugares son como un refugio para diversas plantas y animales, incluidos los adorables pingüinos Adelia y las criaturas marinas que se reproducen en la Tierra. Se planea más infraestructura para la Antártida, nuevas estaciones, reconstrucciones o incluso una enorme pista de aterrizaje de concreto. Con este conocimiento en mano, esperemos que el mundo pueda tomar decisiones informadas sobre cómo tratamos este último gran desierto y salvaguardamos su futuro. Número 6. Cuaderno de 100 años. En 1911, el capitán Scott y su valiente tripulación emprendieron la expedición Terranova con la esperanza de explorar las maravillas heladas de la Antártida, pero ya saben lo que dicen sobre los planes mejor trazados. A veces el destino tiene una agenda diferente. En un desgarrador giro de los acontecimientos, Scott y dos de sus compañeros exploradores tuvieron un final trágico durante esta audaz escapada. Un siglo después, la nieve que se derrite en su base antártica ha revelado una antigüedad fascinante: el cuaderno del fotógrafo. Este notable artefacto fue dejado atrás por George Murray Levick, un hombre de muchos talentos. Fue fotógrafo oficial, zoólogo o incluso cirujano. Levick y un puñado de compañeros exploradores regresaron sanos y salvos, mientras que Scott y otros dos perecieron en marzo de 1902 en la plataforma de hielo Ross. Levick dejó una joya, su confiable cuaderno llamado Registro y Diario de Exposición Fotográfica de Welcome 1910. En el interior encontrarán una cautivadora galería de fotografías que tomó durante este increíble viaje, pero la cosa no termina aquí. El cuaderno también contiene notas escritas a mano por Levick que registran detalles importantes como fechas, sujetos o información de exposición, todo lo cual fue cuidadosamente documentado antes de que la tripulación enfrentara los desafíos de un invierno brutal. Encontrar el cuaderno de Levick fue como encontrar una preciosa pieza de rompecabezas que faltaba en el registro oficial de la expedición. Abrió una ventana a la increíble historia de estos valientes exploradores y su impresionante viaje. Por último, es un poderoso recordatorio de nuestra insaciable sed de descubrimiento y las infinitas posibilidades que nos esperan en los rincones inexplorados del planeta. Número 5. Fuerte Antiguo. Hay una misteriosa cosa ovalada en la Antártida que hace que todos hablen sobre las civilizaciones antiguas. Tiene como 120 metros de ancho y se encuentra en la Antártida Oriental, y algunas personas dicen: oye, los humanos deben haber hecho esto, sugiriendo que lo hizo alguna antigua sociedad perdida. Pero esperen, pensemos en esto. La Antártida ha estado helada durante nada menos que 15 millones de años, mucho antes de que los humanos supieran que existía. Es el lugar más duro y helado del planeta, no exactamente un lugar acogedor para que prospere una civilización antigua. Claro, esas imágenes de satélite pueden despertar cierta curiosidad, pero hay algunos acertijos prácticos que resolver. ¿Cómo diablos construyeron esta cosa? Minar en la Antártida es como intentar construir un castillo de arena en medio de una tormenta de nieve. No es fácil. Y hablemos de la calidez. No había árboles ni pingüinos para arrojar a la hoguera, entonces ¿cómo se mantenían cómodos? Además, surge la gran pregunta: ¿por qué establecer un campamento en el lugar más extremo y con menos recursos de la Tierra? Hasta que alguien pueda darnos algunas respuestas sólidas, también podríamos llamar estas extrañas formas un pequeño regalo de la propia madre naturaleza. Número 4. Volcanes. Hay casi 100 volcanes ocultos enfriándose debajo de la Antártida, y adivinen qué, ni siquiera estamos seguros de si están activos o no. En un estudio reciente, los científicos tropezaron con 138 volcanes en una región conocida como el Sistema del Rift de la Antártida Occidental. Este tramo cubre una enorme cantidad de 3.500 kilómetros desde el Mar de Ross hasta la península antártica. 91 de estos volcanes fueron un total sorpresa para la comunidad científica. Estos gigantes volcánicos varían desde un modesto 100 metros hasta unos asombrosos 3.850 metros de altura, como una cadena montañosa por descubrir que se esconde bajo el agua. La Antártida, a pesar de haber estado helada durante millones de años, es como un dragón dormido. No podemos estar seguros de si estos volcanes simplemente están durmiendo o si todavía están listos
listos para rugir. Fue un joven científico, Max van Wyck de Vries, quien se topó con este fascinante hallazgo mientras estudiaba la Antártida. A través de datos satelitales, radares y estudios aéreos identificó 91 lugares donde la roca volcánica acechaba debajo del hielo. Las cosas se ponen aún más interesantes porque la cantidad de volcanes en esta región es enorme, siendo algunos de los lugares volcánicos más importantes de la Tierra. A medida que nuestro planeta se calienta debido al cambio climático, el espeso hielo que cubre la Antártida podría adelgazar, y si esto sucede, algunos de estos volcanes supuestamente inactivos podrían simplemente despertarse y dar a conocer su presencia. Entonces, aunque todos estemos fascinados por este descubrimiento, es un misterio que aún está revelándose. ¿Estos volcanes guardan un ardiente secreto? Solo el tiempo derramará la lava, justo cuando el tiempo reveló estas aves ancestrales. Número 3. Pingüinos momificados. Imaginen un lugar donde viven casi 1 millón de parejas de pingüinos Adelia. Interesante, ¿verdad? Bueno, agárrense el sombrero porque estos pingüinos en realidad están en la lista de casi amenazados. Ahora, existe un lugar llamado Cabo Irizar que ni siquiera se considera un lugar permanente de reunión de pingüinos hasta hace poco. Luego, en 2016, ¡bam! Manchas de pingüinos abandonados y lo que parecían restos frescos de pingüinos aparecen de la nada, pero adivinen qué. Estos restos supuestamente frescos resultaron ser antiguos como un antiguo millón de años. Gracias a la datación por radiocarbono de alta tecnología realizada por el científico Step Emsley, supimos que la naturaleza había preservado estos trozos de pingüinos en hielo y nieve durante siglos. Es solo debido al reciente deshielo de estos antiguos tesoros que vieron la luz luciendo sorprendentemente bien conservados. Entre las reliquias heladas se encontraba un polluelo de pingüino momificado de 800 años. Ahora bien, quizás se pregunten qué tiene que ver el cambio climático en todo esto. Bueno, abróchense el cinturón. Las tendencias de calentamiento documentadas desde aproximadamente 2013 han provocado que la nieve y el hielo se derritan, revelando estos antiguos tesoros. El estudio de Emsley, publicado por la revista Geology, arroja luz sobre este fascinante descubrimiento. Aún así, contiene pistas potenciales sobre cómo estos pingüinos están afrontando el cambio climático y qué medidas podrían ser necesarias para garantizar su supervivencia. Número 2. Túneles. Imaginen sobrevolar la vasta extensión de la Antártida con su avión volando muy por encima del terreno helado. Mientras el viento pasa silbando, posiblemente no esperen encontrarse con algo sorprendente, ¿verdad? Bueno, no lo van a creer. En lo profundo del corazón helado de la Antártida, debajo de colosales capas de hielo, se encuentran enormes túneles, y cuando decimos enorme nos referimos a casi tan imponente como la icónica Torre Eiffel. Estas maravillas inesperadas fueron descubiertas por un equipo de científicos de reconocidas universidades del Reino Unido y el British Antarctica Survey. Estaban en el cielo volando un avión sobre la plataforma de hielo Fitchner Run en la Antártida Occidental cuando de manera bastante inesperada vieron estos notables pasadizos subterráneos. Quizás se pregunten cómo diablos llegaron estos túneles allí. Bueno, profundicemos en la fascinante historia. Estos enigmáticos túneles parecen haber tomado forma a través del flujo de agua de deshielo que corre bajo el hielo, se aventura a través de la Tierra y finalmente desemboca en el vasto océano. Es como la propia red de ríos de la naturaleza, pero existen bajo capas de hielo ocultos a la vista. Aquí hay algo aún más intrigante. Los científicos alguna vez creyeron que el agua de deshielo bajo estas colosales capas simplemente se extendían finamente por la Tierra. Sin embargo, el descubrimiento de estos colosales túneles ha sacudido los cimientos mismos de nuestro conocimiento. Es como toparse con un capítulo oculto en la historia helada de la Tierra y está redefiniendo las reglas sobre cómo percibimos estos paisajes helados. Ahora surge la verdadera pregunta: ¿qué viene después? Con esta innovadora revelación, el equipo británico pretende desentrañar los misterios de cómo responderá esta vasta plataforma de hielo al problema cada vez más acuciante del cambio climático. ¿Desempeñarán estos túneles un papel fundamental para comprender el futuro de la Antártida? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: las heladas profundidades de la Antártida acaban de revelar un secreto que mantendrá intrigados a los científicos durante muchos años, pero lo que sigue no es un secreto, solo es muy espeluznante. Número 1. Gusano escamoso antártico. Si estás de humor para ver bichos realmente espeluznantes, hablemos del gusano escama antártico. Se esconde en las heladas profundidades del océano austral cerca de la Antártida, muy abajo, a más de 500 metros bajo el agua. Adivinen qué, es enorme, crece hasta 20 centímetros de largo y 10 de ancho. Imagínense un gusano que de este tamaño tiene este aspecto. Eulagisca gigantea es un gusano de escamas con una cabeza que parece sacada de una película de terror de ciencia ficción y un cuerpo que es una extraña hilera de dientes humanos. Esta criatura pertenece a la familia Pollinoidae, un grupo de gusanos marinos con una característica única: escamas en el cuerpo llamada élitros. Estas criaturas siguen siendo un misterio en cuanto a sus preferencias gastronómicas, pero algunos científicos creen que son hábiles
hábiles cazadores. No es exactamente una información reconfortante. Lo que parece ser su cabeza sin ojos es en realidad una trompa retráctil como una pieza bucal tubular. Cuando llega la hora de comer, este gusano descubre un apéndice de 7 centímetros de largo y destroza su presa con piezas bucales afiladas. Si alguna vez quieren darse escalofríos, piensen en el gusano de escamas antártico, un monstruo en la vida real y listo.